Gracias por estar el día de hoy en la clase. El día de hoy vamos a ver sistema urinario y patología que incluye el sistema urinario. Como anteriormente les había comentado, pues a las personas que el día de hoy asistan a la clase que están asistiendo, pues realmente yo creo que van a tener múltiples beneficios porque en ningún curso que yo sepa les ofrecen una clase de sistema urinario y es uno de los aparatos y sistemas más complejos que existen. Entonces, por lo mismo, pues espero que aprovechen mucho, que tomen muchos apuntes, porque de aquí vienen muchas de sus preguntas de examen y sobre todo que aprovechen la clase. Les pido por favor que en el momento de que vean ustedes la pantalla en su, en su tablet o en su computadora, me hagan saber por favor para comenzar la clase. Ya se ve. Bueno, Ya se ve. Ya se ve. vamos a comenzar entonces con la clase. Como les había dicho, vamos a ver sistema urinario. Entonces, para comenzar a ver sistema urinario, antes de empezar con todo este rollo y meternos de lleno al sistema urinario, pues tenemos que conocer definiciones importantes que son necesarias para que ustedes comprendan qué es el sistema urinario. Y tenemos dos definiciones muy importantes. Las definiciones son las siguientes. La nefrología como tal es el estudio de la anatomía, la fisiología y la patología del riñón. Como vamos a ver durante la clase, pues existen múltiples enfermedades que pueden afectar a los riñones y la persona encargada de estudiar al riñón y a todas las enfermedades, pues es el nefrólogo. Por otro lado, tenemos la urología. La urología como tal es una rama de la medicina que se va a encargar de estudiar todo lo que es el sistema urinario, tanto masculino como femenino. Es muy común escuchar que cuando las personas tienen una enfermedad urinaria, lo recomiendan, si son hombres, ir al urólogo, pero muy pocas personas recomiendan a una mujer ir al urólogo. Usualmente las refieren al nefrólogo. Bueno, esto tiene una explicación. La gran mayoría de patología que vemos en la mujer, pues es patología renal. Sin embargo, se debe de explorar muy bien si está afectado todo el sistema urinario o nada más los riñones para saber si es necesario referir con el nefrólogo o con el urólogo. Por eso la importancia precisamente de conocer estas definiciones y saber qué es un nefrólogo y qué es un urólogo. Pasando a la siguiente diapositiva, el sistema urinario, pues como tal un sistema es un conjunto de órganos. Entonces el sistema urinario es un conjunto de órganos que van a permitir la formación de la orina. Asimismo, el sistema urinario se va a encargar de regular el equilibrio hídrico y la presión arterial. Cuando hablamos del equilibrio hídrico, hablamos de todos los líquidos que están en su cuerpo, que están circulando por medio de las arterias y que van a llegar hasta las arterias renales y que van a ser filtrados. Por lo tanto, el sistema urinario se va a encargar de filtrar, de fabricar y posteriormente de eliminar la orina. La orina va a ser como tal un producto de desecho de nuestro organismo que pues es formado con la finalidad de ser expulsado. La orina no contiene sustancias que sean necesarias para el cuerpo, como tal son sustancias tóxicas que deben de ser eliminadas. Y el encargado de realizar toda esta función y toda esta chamba, pues es precisamente el riñón junto con todo el sistema urinario. Entonces, pues vemos que el riñón, pues es nuestro protagonista. Los riñones son órganos pares que están ubicados en la región lumbar. Y si ustedes recuerdan, la región lumbar, pues es la región que tenemos en la zona abdominal. Y bueno, son órganos pares, tenemos un derecho y un izquierdo. Hablamos que el riñón derecho está ligeramente un poco más abajo de lo que es el riñón izquierdo. ¿Alguien sabe por qué tenemos el riñón derecho más abajo que el riñón izquierdo? Por lo que el espacio que ocupa el hígado. Precisamente, exactamente, muy bien.
por el espacio que ocupa el hígado, el riñón derecho es un poco desplazado hacia abajo. Inmediatamente abajo de lo que es el hígado, pues se encuentran los riñones. Sin embargo, hay que recordar que los riñones se encuentran en el espacio retroperitoneal, es decir, en el peritoneo, y ustedes ya lo deben de saber porque ya vimos muchas clases de sistema digestivo y ahorita de sistema urinario y de otros sistemas que hemos visto. El peritoneo es como tal un espacio que está en la vía abdominal y que va a contener muchos órganos. Atrás de este espacio que está limitado por el peritoneo van a estar los riñones. Entonces los riñones, por eso se habla que son retroperitoneales. Van a ser pares, o sea, van a ser dos, y van a ser los encargados de eliminar la orina. Así es que vamos a pasar con la siguiente diapositiva. El riñón va a tener muchas funciones. Dentro de las principales funciones va a ser la filtración de la sangre. Toda la sangre que va a pasar a través de los riñones pues va a ser filtrada. Esto hace que nuestros riñones como tal sean el purificador de la sangre por excelencia. Va a contribuir a la homeostasis porque evidentemente cuando hay mucho líquido, pues el riñón se va a encargar de eliminar este líquido, y cuando hay muy poco líquido, el riñón por medio de el sistema renina-angiotensina, pues va a hacer que este líquido aumente su presión para que pueda ser repartido a todo el cuerpo. Como tal va a apoyar en lo que es la composición de la sangre, porque va a verificar qué sustancias son de desecho y cuáles sustancias son las que puede aprovechar el riñón. Asimismo va a mantener la osmolaridad de la sangre y va a regular la volemia. La volemia es el contenido de sangre total en el cuerpo y a su vez la presión arterial. Al mismo tiempo va a regular el pH de la sangre y va a favorecer la excreción de desechos y sustancias extrañas, lo que les decía. Cuando el riñón detecta sustancias que no son propias del organismo o sustancias tóxicas, como por ejemplo la urea, pues los va a desechar. Entonces nuestro riñón tiene un papel muy importante. Y la unidad funcional del riñón es la nefrona. La nefrona va a ser específica, la que va a filtrar, va a separar y va a retirar la sustancia de la sangre. Es decir, que el riñón va a tener esas funciones, pero específicamente quien va a actuar de todo el riñón va a ser la nefrona. Va a mantener la homeostasis y va a producir la orina, y esto es lo que vemos como nefrona. Si a nosotros agarráramos y al riñón le quitáramos su corteza y toda su médula, lo que estaríamos viendo por debajo de todo el riñón, pues sería este esquema que están viendo ustedes, donde aquí tenemos a la nefrona como tal, que es la unidad funcional del riñón. Aquí está la arteria renal, de este lado está la vena renal, y estas dos se juntan, y aquí hay muchos capilares que se van a conectar con la cápsula de Bowman, que la cápsula de Bowman va a ser un espacio funcional en el que se van a filtrar y se van a aceptar productos. Bueno, entonces, en el momento que llega toda esa sangre aquí a lo que es la nefrona, se va a filtrar y va a pasar por el túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal va a tener la función de absorber muchos líquidos, principalmente. Posteriormente vamos a tener una asa de Henle. Vamos a tener una asa descendente y una asa ascendente de Henle. Entonces, las asas tanto descendentes como ascendentes, la descendente es esta y la ascendente es esta, van a tener la función de igualmente ir desechando y eliminando sustancias que el organismo no necesita. Y finalmente, el túbulo distal, que va a ser este por acá, después de haber dado todo este recorrido, va a llegar al túbulo distal, que es este, que termina por acá, y el túbulo distal, la función de este pedazo del túbulo distal, pues es absorber los últimos nutrientes que tenga como tal la sangre, que ya fue filtrada, y si se dan cuenta, aquí tenemos arterias y venas que están pasando por todo el túbulo proximal, túbulo medio y túbulo distal, y posteriormente todo este ultrafiltrado va a llegar aquí al túbulo colector. El túbulo colector es una estructura donde va a recolectar todas las sustancias de desecho que ya pasan por la nefrona para posteriormente ser eliminadas a través del tracto urinario. Entonces,
La producción de orina se va a basar en 4 cosas. Primero es la filtración. La nefrona, como les había dicho, va a recibir residuos de una arteriola. La arteriola es una arteria chiquita, ¿ok? Entonces, cuando la arteriola llega aquí a la nefrona, pues le va a dar sustancias de desecho. Y les digo que va a pasar por cápsula de Bowman. Posteriormente, estos filtrados se van a reabsorber. O sea, en el momento que la arteriola deja sus desechos, pues la misma cápsula de Bowman y los mismos túbulos van a decir, espera, hay algunas cosas que sí me sirven, o sea, no todo se va a eliminar. Y eso se le llama reabsorción. En el túbulo contornado proximal se van a absorber nutrientes, agua y electrolitos. Y si nos regresamos al esquema, pueden ver que aquí está la cápsula de Bowman, que es esta como cápsula, como esta bolita de acá. Este es el glomérulo. El glomérulo son todos los vasos sanguíneos. Esta es la cápsula de Bowman. Y este, que es el túbulo contornado proximal, es donde se van a absorber principalmente agua y electrolitos en esta porción. Posteriormente ya les dije que vamos a tener un asa descendente y un asa ascendente de Henle. El túbulo distal y el túbulo colector. Entonces, ya que vimos que tenemos la reabsorción por medio del túbulo contornado proximal, pues vamos a tener la secreción. Ya como tal, los túbulos de ahí del aparato urinario ya absorbieron sus nutrientes. Entonces, lo que ya nos absorbió va a pasar secretado y se va a secretar hasta el túbulo contorneado distal, que es el que les decía, es el último, antes de llegar al túbulo colector. Y a ese proceso se llama secreción. En este túbulo contorneado distal se van a secretar todavía los últimos productos tóxicos, principalmente lo que son desechos de fármacos y el amoníaco, que es una sustancia tóxica en el cuerpo. Ya que se secretaron los productos de los desechos, los fármacos, si estamos tomando algún medicamento, o el amoníaco, todos estos se juntan y van a pasar al túbulo. ¿A qué túbulo pasan? Después del túbulo contorneado distal, ¿cuál pasa? Al túbulo colector. Colector. Exactamente, y en el túbulo colector, aquí se van a juntar todos los residuos y posteriormente, ¿a dónde van a pasar? ¿A dónde pasan después de haber pasado por por todo el riñón? ¿A la vejiga? A la vejiga, pues sí. ¿Por medio de qué? De los uréteres. Ahorita vamos con los uréteres. Antes de pasar con los uréteres, nada más les explico este proceso rápido, que es como un esquema, en donde volvemos a ver todo lo que les dije. Aquí llega una arteria aferente. ¿Qué significa la arteria aferente? Es igual que el sistema nervioso. ¿Qué es lo aferente? Aferente es algo que llega, ¿vale? Entonces, como es una arteria aferente, quiere decir que va a llegar a donde está el glomérulo y la cápsula de Bowman. Aquí, el proceso que vamos a tener va a ser un filtrado. Aquí dice filtración. Entonces, todo lo que está aquí en el glomérulo se va a filtrar a la cápsula de Bowman y aquí en el túbulo contornado proximal se van a secretar productos de desecho, como principalmente la urea, pero al mismo tiempo, en este túbulo proximal, se van a reabsorber iones, agua y electrolitos, que es lo que habíamos dicho. Entonces, todo lo que queda, que es principalmente tóxicos como la urea, va a seguir su camino y va a pasar por el asa de Henle. Les dije, tiene una porción descendente y una porción ascendente. Después de que llega a la porción ascendente, la última parte de todo ese líquido se va a volver a reabsorber. Se van a reabsorber agua y iones. Y aquí en este espacio se va a desechar amoníaco y fármacos para llegar al túbulo colector, donde finalmente ya va a pasar ahora sí a nuestra siguiente porción, que va a ser los uréteres. Y los uréteres van a ser la vía de transporte donde se junta el túbulo colector
con la pelvis renal. La pelvis renal nada más es un espacio que va a conectar ya como tal lo que es el riñón con la vejiga. Entonces, llegan a la pelvis renal que está dentro del riñón y posteriormente todos los desechos que es la orina va a pasar por medio de los uréteres hasta llegar a la vejiga. Recuerden que les había dicho que tenemos dos riñones, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, pues cada riñón va a desechar su orina y la va a desechar por medio de los uréteres. Entonces tenemos un uréter izquierdo y tenemos también un uréter derecho. Esos dos uréteres van a dar sus desechos hasta llegar a la vejiga. ¿Ok? Los uréteres, que son esos que ven, esos tubitos que ven, son fibras de músculo liso. ¿Dónde más encontramos el músculo liso? Y ya lo hemos visto en otro sistema. En el estómago. Bueno, sí, en el estómago, pero hay uno más específico, que es de músculo liso. ¿En el intestino delgado? Todo, sí, pero más allá del sistema digestivo, todo el sistema vascular también es músculo liso. Entonces, todos los vasos sanguíneos también son músculo liso. Igual, los uréteres también son músculo liso. El tamaño de este uréter va a ser aproximadamente de 30 centímetros, desde lo que son los riñones en la zona lumbar hasta la vejiga, que ya está como tal en la zona pélvica. Entonces, las paredes de estos uréteres van a ser muy delgaditas, de 1 a 10 milímetros. Ahora, para que pueda llegar el líquido de los riñones a la vejiga, va a ser favorecida por dos diferentes procesos. Un proceso es el de la gravedad. Si se dan cuenta, los riñones están por arriba y la vejiga está abajo. Entonces, gracias a la gravedad, es que cuando se produce el líquido en los riñones, pues fácilmente va a caer porque la vejiga está abajo y entonces por misma gravedad, pues el líquido cae hasta la vejiga. Pero otro proceso que va a favorecer también a que avance el líquido va a ser también la peristalsis. ¿Dónde más tenemos peristalsis, niños? En el intestino grueso. En el sistema digestivo. Exactamente, en el sistema digestivo, específicamente en los intestinos, ¿no? Entonces, la peristalsis, que son los movimientos que van a tener estos tubitos, van a hacer que el líquido viaje de los riñones hasta lo que es la vejiga. Y los uréteres, al igual que los riñones, igual van a ser retroperitoneales, es decir, que van a estar atrás del peritoneo. Ya que llegamos por medio de los uréteres, vamos a llegar, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué nos va a conectar el uréter? A la Vejiga. vejiga. Exactamente, nos va a conectar los riñones con la vejiga. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es la vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco y distendible. La vejiga como tal es un músculo. ¿Y cuál es el principal músculo de la vejiga? A ver quién se la sabe. Busquen en San Google cuál es el músculo de la vejiga. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Músculo liso? Es músculo liso, pero es el músculo detrusor. Detrusor. El músculo detrusor es un músculo que se va a contraer cuando la vejiga está muy distendida y que va a estar relajado cuando no existe orina. A final de cuentas, la vejiga, como es un músculo, pues va a eyectar, así que como el corazón, va a eyectar todo el líquido cuando ya esté lleno. Entonces la vejiga va a servir como si fuera un globo. Ustedes han inflado un globo con agua, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la vejiga. La vejiga va a ser un músculo que se va a llenar de agua. Imagínense que están llenando un globo con agua. Llega un momento en donde ese globo está muy inflado. Y entonces, si ese globo está muy inflado y ustedes lo siguen inflando más allá de su capacidad, ¿qué va a pasar? Pues va a reventar. Pues se va a reventar, efectivamente. Entonces, el objetivo del músculo detrusor es que no se reviente la vejiga. Para evitar que se reviente la vejiga, pues el músculo detrusor de la vejiga va a estar conectado a diferentes neuronas.
neuronas que vaya a llegar hasta el sistema nervioso central, o sea, al cerebro, que le van a indicar cuando ya llega a su capacidad de 800 mililitros, que ya se tiene que vaciar. Entonces, eso nos va a avisar a nosotros que tenemos que hacer pipí y vamos a ir al baño a vaciar nuestra vejiga. Cuando nosotros tenemos 100 o 200 mililitros, pues es muy poquita orina y no vamos a tener esa señal. Pero cuando el globo ya está lleno, pues entonces ya vamos a recibir la señal y nosotros vamos a ir a hacer pipí. Entonces, la vejiga va de la cavidad pélvica hasta la sínfisis del pubis. La vejiga se puede distender mucho y es más distendible y se llena más en las mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen una característica que es buena y mala. Las mujeres son muy retencionistas, no sé si se han dado cuenta, pero ustedes como mujeres se pueden aguantar mucho tiempo las ganas de ir al baño. Inclusive, una mujer puede almacenar hasta más de 1 litro de orina. ¿Cuál es el problema? Que las mujeres tienen una uretra muy corta. Entonces, como la orina a final de cuentas ya les dije que van a ser productos de desecho y van a existir muchas bacterias ahí, pues entonces como su uretra es muy chiquita y cuando no tienen una buena higiene, pues entonces todas las bacterias van a subir por la uretra y como su uretra nada más mide 2 centímetros, pues entonces va a ser muy frecuente que todo ese caldo de cultivo que tiene la vejiga pues se contamine. Y precisamente por eso es que las mujeres sufren de manera muy frecuente de infecciones de vías urinarias. Por lo tanto, la vejiga va a ser muy importante. Va a permitir la continencia, es decir, aguantar la orina, pero al mismo tiempo la micción, es decir, desecharla. Y se va a retener toda esta orina por 2 esfínteres. El esfínter interno, que es el que permite que la orina llegue a la vejiga, y el esfínter externo es el que va a vaciar la vejiga. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, vean, de este lado tenemos a un aparato genital masculino. Y el hombre, a diferencia de la mujer, lo vamos a ver aquí con el puntero, no tiene 2 centímetros de uretra. Esta es su uretra del hombre. ¿Cómo cuánto vamos a tener? Aproximadamente de 15 a 20 centímetros de uretra. Hay gente que le mide menos, hay gente que le mide más, pero bueno, ese es otro rollo. Entonces, esta uretra al hombre le va a favorecer porque mientras las infecciones vienen avanzando por aquí, ya se llenó la orina y entonces cuando el hombre tiene ganas de hacer pipí, ¡pum! Sale inmediatamente todas las bacterias. Si fuera una mujer que tiene la uretra muy corta, pues inmediatamente suben las bacterias, a la mujer no le da tiempo para hacer la vejiga y entonces todas las bacterias se colectan aquí en la vejiga. Pero el hombre no. El hombre en eso sí está favorecido. Entonces, del lado izquierdo podemos ver de manera muy pixeleada una uretra femenina y del lado derecho vemos una uretra masculina. Vemos que el tamaño es considerablemente más grande en la uretra masculina porque la uretra masculina pues tiene el tamaño de todo el pene de un hombre. Entonces por eso les decía que es de 15 a 20 centímetros. Mientras que la uretra femenina es muy cortita. Nada más va de la entrada de donde está la vagina, del introito vaginal, hacia la vejiga. Y realmente el espacio es de 5 centímetros, 2 centímetros. Es muy corto. Entonces, por eso es que los hombres tenemos menos probabilidad de infecciones de vías urinarias. Por esas diferencias anatómicas. Vamos a entrar a las enfermedades. Va a haber muchas enfermedades que van a afectar la vía urinaria. Una de las enfermedades es la pielonefritis. La pielonefritis es la infección bacteriana del riñón. Vean cómo el riñón, lo ven en su imagen de la derecha, tiene muchos puntitos. Pues bueno, esos puntitos blancos que ven ustedes aquí abajo es gracias a una infección ascendente. Miren, estos son los puntitos. Y esa infección ascendente quiere decir que la bacteria subió por la uretra y llegó hasta la vejiga. Y la principal bacteria que ocasiona toda esta infección es la Escherichia coli. La E. coli es la bacteria más predominante en las infecciones de vías urinarias. Casi todas las mujeres que tienen infecciones de vías urinarias van a estar infectadas por ese bichito que ustedes están viendo a la izquierda.
Entonces, esto va a ocasionar fiebre, dolor, náusea, vómito y en algunos grados hasta sepsis. Así de peligroso es la E. coli. Entonces tienen que cuidarse, tienen que tener un buen aseo. Otra enfermedad que puede ocasionar la vía urinaria es la litiasis renal. Los litos son como tal las piedras que existen en los riñones y que se van a producir por exceso de minerales en el cuerpo. Entonces los litos van a ser piedras. Los litos van a dar síntomas de cólicos dolorosos, porque evidentemente si un lito o si una piedra es muy grande, pues cuando va a pasar por lo que son los uréteres, pues van a dañarlos y evidentemente pues eso va a doler. Van a provocar también hematuria. La hematuria es sangre en la orina. Y va a haber sangre en la orina porque cuando pasen por el uretero, pues van a ir raspando el músculo liso y eso va a provocar sangrado y infecciones de repetición. Cuando son muy pequeños, se dice que en menos de 1 centímetro van a pasar desapercibidos y nadie se va a dar cuenta que va a tener un lito. Pero cuando las personas tienen litos más de 1 centímetro, pues les van a doler porque van a pasar por su vía urinaria y entonces se van a quejar de un dolor que ni siquiera se van a poder levantar. Del lado izquierdo estamos viendo 4 imágenes que son los diferentes tipos de litos o de piedras que podemos encontrar en los riñones. Y es real, de ese tamaño son las piedras que existen en los riñones y así se las saca. Vamos con la siguiente enfermedad. La hiperplasia prostática es una enfermedad muy común de los hombres. De hecho, solamente de los hombres, porque las mujeres no tienen próstata. Entonces, la hiperplasia prostática es un crecimiento de la próstata que se detecta por examen rectal, es decir, que el médico mete sus dedos al ano del hombre y detecta que la próstata está crecida, o por ultrasonido también se puede detectar, o también por estudios de laboratorio. Entonces se va a acompañar de síntomas de tracto urinario inferior, que esto es sangrado en la orina o infecciones de repetición. Es considerada una enfermedad progresiva porque, por ejemplo, cuando somos jóvenes, pues prácticamente ningún hombre va a ser afectado. Sin embargo, cuando somos adultos y más de 80 años, hasta el 90% de los hombres va a estar infectado. Los síntomas pues van a ser disminución en el chorro de la micción, va a haber un exceso de fuerza, es decir, los hombres nos vamos a esforzar por hacer pipí, el calibre va a estar disminuido porque si lo pueden ver en la imagen de la derecha, pues la próstata va a estar tan crecida que va a tapar lo que va a ser la uretra y entonces nos va a dificultar la micción. La micción es el hacer pipí. Y entonces vamos a tener urgencia miccionaria y muchas ganas de hacer pipí y vamos a tener poliaquiuria, que ese es el incremento en el número de veces que vamos a ir a hacer pipí. Entonces, una induración o sentir duro la próstata es un indicio de enfermedad maligna, o sea, de cáncer. El tratamiento puede ser médico y puede ser quirúrgico también. Y la enfermedad renal crónica es el daño estructural a los riñones y es evidenciado cuando los marcadores de laboratorio están dañados por más de 3 meses. Es más común en los hombres que en las mujeres y a partir del tercer estadio se consideran etapas crónicas. La enfermedad renal crónica es una enfermedad muy lamentable que va en aumento en México, que es de muy mal pronóstico y que está relacionada a casos de hipertensión y de síndrome metabólico. El síndrome metabólico ya lo habíamos visto y es hipertensión, resistencia a la insulina y dislipidemia, si recordarán. Entonces, las guías CADIGO, que son unas guías encargadas de clasificar la enfermedad renal, clasifican por 5 etapas a la enfermedad renal. El estadio 1 es un estadio normal, donde la tasa de filtración glomerular es mayor de 90 y las personas pues no tienen problemas en el filtro de su glomérulo, o sea, no tienen problemas en la elaboración de la orina. Pero en el estadio 2, pues ya existe la tasa de filtración glomerular, va de 60 a 89 y está disminuida la filtración del glomérulo. A partir del estadio 3 ya es una baja moderada, que se puede considerar moderada leve o moderada grave. El cuarto y el quinto ya es descenso grave y es falla renal. A partir del tercer estadio, pues ya es necesario hacer una diálisis peritoneal. Esas personas tienen que ir constantemente a que les cambien por medio de una bomba, a que les recambien la sangre, porque recordarán que los riñones también tienen la función de filtrar la sangre. Entonces, como a ellos les van a fallar los riñones, pues van a tener problemas en filtrar la sangre y tienen que ir a laboratorios especializados para que les filtren la sangre.
de muy mal pronóstico y el 90% de las personas mueren. Explorar la vía urinaria es sencilla, simplemente tenemos que dar golpecitos en la espalda, que es lo que nos hace nuestro médico cuando vamos al doctor, y de esta manera podemos ver si tenemos, evidentemente si tenemos una infección de vías urinarias, pues el riñón va a estar inflamado y entonces cuando golpeamos nos va a doler. ¿Cómo prevenimos las infecciones de vías urinarias? Pues bebiendo suficiente líquido para ayudar a nuestra orina que no se concentre, no aguantándose las ganas de ir al baño, orinar luego de tener relaciones sexuales y principalmente también utilizar lubricantes cuando tenga sexo. Ahorita regresamos para responder preguntas, pero hasta aquí terminaría nuestro video el día de hoy. Les pido por favor que